Buenos días, bienvenidos al Comité Diario de Mercados Accionarios para el 7 de febrero de 2014. Recuerden que el comité es una guía para el inversionista y no pretende dar recomendaciones de compra y venta sobre acciones del mercado local. Recuerden también es en vivo solo para clientes de Correval y Trading. Podrán verlo en su versión grabada en nuestro canal de YouTube y seguirnos a través de Twitter, @CorrevalETR para mayor información. Entonces veamos qué pasó el día jueves, donde acciones internacionales repuntaron con fuerza en medio de rebote técnico y optimismo tras datos de empleo de Estados Unidos y estabilidad de tasas en Europa. Recordemos que el Banco Central de Inglaterra y Europeo dejaron con estables sus tasas en 0,5 y 0,25%, así que básicamente continúa la estabilidad en política monetaria y el impulso para acciones. Acciones locales están correlacionadas con mercados internacionales, recuperando terreno en medio de correlación con los mercados, así que básicamente el movimiento continúa, se mantiene entonces la correlación y vamos a ver cómo va todo el movimiento para esta jornada después de los datos de empleo. Ya lo revisaremos en unos minutos. Datos económicos del día anterior. Déficit comercial de Estados Unidos para diciembre fue de 38.700 millones. Fue un déficit superior al esperado por el mercado de 36.000. Esto pone, digamos, que un poquito dudas, digamos, que el tema de crecimiento que sea tan fuerte, pero de todos modos también muestra a su vez una demanda interna significativa, así que esos datos continúan siendo relativamente positivos para la economía. Y las peticiones iniciales de subsidios de empleo bajan a 331.000 desde 348. Hay estabilidad en términos de empleo, así que digamos que por ahora, por el primer trimestre es normal el tema del invierno, la generación de empleo no sea tan fuerte y digamos que el tema del retiro del estímulo continúe bajo los mismos niveles y no hayan mayores presiones inflacionarias, las cuales conoceremos la próxima semana. El 19 de marzo, entonces, próxima decisión de tasas de la Reserva Federal, que con los últimos datos de empleo, pues continuaría el retiro de estímulo de forma lenta según lo pactado. No habría aceleración del retiro del estímulo por ahora de forma significativa. Ayer descansa un poco el mercado, se mantiene sobre los 16. Recuerden que hay que pasar esos 16 para regresar de nuevo a la calma. Por ahora simplemente esto es un movimiento de rebote técnico en la mayoría de mercados. Así que estaremos atentos a la evolución de la volatilidad y el nerviosismo de los mercados y a los niveles de resistencia de corto plazo. Y las ganancias vienen desde las economías asiáticas, donde repuntan en medio de estabilidad de política monetaria en el mundo y mejora en datos económicos de Japón. Básicamente tuvimos índice de indicadores líderes de Japón para diciembre mejorando de 111,1 a 112,1 por encima de 111,9 esperado, así que hay una mejora en indicadores líderes que también da impulso a las acciones asiáticas y europeas, tratando entonces de mantener el impulso con algo de volatilidad después de la publicación de lo que fueron los datos de empleo de los Estados Unidos. Inician con descensos, pero no se descarta que con ese panorama puedan recuperar las pérdidas. Igual venían, perdón, las pérdidas generadas por el dato, porque venían con ganancias. La balanza comercial de Alemania para diciembre reporta superávit de 18.500 euros, lo que es 18.500 millones de euros, no, 18.500 millones de euros por encima de los 17.300 esperados. Así que esa mejora en cuanto a balanza comercial permitiría también mejores perspectivas de crecimiento para lo que es la zona euro. Producción industrial del Reino Unido para diciembre crece 0,4 por debajo del 0,7 esperado por el mercado, pero continúa en senda de crecimiento. El que empañó un poco la senda de datos económicos fue la producción industrial en Alemania, que para diciembre cae 0,6 por debajo de un crecimiento esperado del 0,5. Pero en términos generales, continúa la expectativa de buenos datos a futuro para la zona euro. El mercado permanece atento a detalles sobre el precio de emisión de Bancolombia. Ya sale el prospecto, ya lo pueden consultar en la Superfinanciera. Se les envió por Twitter, pero falta el rango del book building, del libro de órdenes, para saber cuál va a ser la asignación. El mercado, algunas encuestas que han hecho algunos diarios, ubican el rango entre 21 y 24 por acción. Hoy la noticia importante del día: tasa de desempleo en Estados Unidos en enero baja a 6,6%. Se crearon 113.000 empleos, la tasa estaba en 6,7% y se esperaban 181.000 empleos. Si bien no cumple con la expectativa de generación de empleos, no es mala la noticia, se siguen generando empleos y el tema del estímulo pues es un retiro lento. Recuerden que el mercado está mucho más preocupado ahora porque tan rápido van a quitar el estímulo y digamos que esto no deja que el estímulo del retiro sea muy rápido, sino que continúe en la senda normal. Así que por ahora, pese a la volatilidad generada en los datos, es muy probable que el mercado termine con ganancias en el día de hoy ante este dato económico. 3 de la tarde tenemos crédito del consumidor de los Estados Unidos. La próxima semana iniciaremos escasos de fundamentales en los primeros días de la semana, pero digamos que a medida que avanza jueves, viernes,
conoceremos lo que son las ventas al por menor e IPC de los Estados Unidos, sobre todo ese IPC también para evaluar un poco el cómo se va a comportar la Reserva Federal con base en la inflación que ha venido repuntando levemente. Y mercados internacionales podrían continuar entonces con volatilidad, pero compradores encontrarían fuerza para limitar descensos en datos de empleo mixto a esperar retiro normal del estímulo de la Reserva Federal. Es un escenario probable, es muy probable que se haga ese movimiento, no obstante, recuerden que los datos de empleo suelen generar bastante volatilidad y bastante indecisión, sobre todo en la primera hora y media de negociación. En cuanto al mercado local, este podría continuar con movimiento de rebote hacia niveles de resistencia. No se descarta leve toma de utilidad por cierre de semana. Algunos activos podrían reportar ya algo de tomas de utilidades y algunos todavía tienen espacio para seguir avanzando hacia las zonas de resistencia. La próxima semana conoceremos si se logra cambiar a sesgo alcista o simplemente quedamos en un rebote dentro de tendencia bajista. Veamos qué nos dicen las gráficas. El índice Dow Jones repuntando hacia las zonas de los 16. Hoy posiblemente trate de descender un poco con los datos de empleo, pero si logra aguantar durante el día los 15.500, 15.480, es probable que logre mantener el sesgo hacia los 16. Vamos a probar entonces esos soportes de corto plazo tras la volatilidad generada por los datos de empleo. El IPSA, la misma situación, 3.400 el soporte, si logra aguantarlos, abre espacio para la próxima semana continuar con ese movimiento hacia los 3.600, pero si se llegan a perder los 3.400, posiblemente la presión bajista continúe. Lo mismo para el índice general de la Bolsa de Valores de Lima, donde estaremos atentos a la resolución de estas tres velas de decisión para ver si tenemos un ascenso, un descenso y 50% de probabilidad de ganancia como de pérdida para el índice. Y el dólar que continúa entonces en su zona de lo que llamamos algo de euforia, que logra mantenerse sobre ese 40. Recuerden que mientras esté sobre 40, ya que viene bien pegado a la banda de Bollinger, puede continuar ese movimiento. Los vendedores siguen apareciendo, pero hay un choque fuerte aquí entre compradores y vendedores. Mientras esté sobre 40, aún pueden intentar los compradores presionar al alza con volatilidad. Si rompemos los 40, se perdería la fuerza y permitiría ya el movimiento de corrección de descanso dentro de tendencia alcista. Atentos a ese nivel de 2040, que podría ser muy importante para definir el rumbo de corto plazo para el activo. Y el WTI, que venía en los 97.60, desciende a los 97 y recupera terreno a los 97.50. Continúa la indecisión, sigue ese soporte de los 96, resistencia 98.100, así continúa dentro de ese rango a espera de mayores noticias. Solo rompiendo el 96 a la baja volveríamos a tener posible presión bajista. Por ahora 96, 98, 100 son los niveles. El euro, estamos entonces superando los 36, si no estoy mal, no, ya se volvió. Sigue aquí en esta zona, recordemos que los 36, 36, 10 será la resistencia. Si logra superarlo, abriría espacio hacia 37, 30. Ahorita está en zona de resistencia. Mientras esté sobre esos niveles, todavía hay posibilidad de, por debajo de esos niveles, de volver a presión bajista. Pero si logra superar los 36, 36, 10, podría continuar el movimiento hacia los 37, 37, 35. En cuanto al índice Colcap, el nivel importante hoy serán los 1475. Ya que si bien puede descender a esos niveles 70-75, si los aguanta puede continuar a 1500, 1520 y 1550 como niveles de resistencia todavía dentro del rebote. Si se llega a perder ese 1470, 1475, volveríamos a tener posible presión bajista. Vamos a evaluar entonces ahora los soportes de corto plazo para ver si el movimiento logra extenderse. Recuerden que los datos de empleo pueden generar algo de volatilidad y dependerá de los soportes de corto plazo aguantar la presión alcista para los mercados y sobre todo para el mercado local. Banco Bogotá sigue 68 como resistencia contra 64, 62. Continúa entonces ese escenario 68 como resistencia. BBC no pudo pasar ayer los 22. Recuerden que tiene que pasar 22.20, 22.40 para poder anular la presión bajista y volver a tener un sesgo por lo menos hacia los 24. Mientras esté por debajo de esos niveles, todavía puedo volver a buscar niveles de 20.60, 20.19. Así que atentos a los 22.20, 22.40, que sigue siendo resistencia. Y allá aparecen vendedores con importante volumen, así que bastante atención a esos niveles. Celsia continúa el impulso hacia la zona de promedios móviles de 200 periodos. Logra continuar ese movimiento. Vamos a dejar el 5.300 como soporte.
Mientras logra aguantar el 5300 hay un espacio para continuar el avance. El nivel de resistencia más fuerte es el 5520, el promedio móvil de 200. Lo que era soporte ahora se convierte en resistencia, así que ya estamos en resistencia para Celsia, lo que no descarta que pueda haber presencia de vendedores durante la jornada en toma de utilidad del movimiento de la semana, que ha sido bastante fuerte. Así que importante, estamos llegando hacia la zona de resistencia de Celsia, no se descarta presencia de vendedores. Sesgo alcista se mantiene mientras esté sobre el 5300. Ruptura del 5300 lo podría llevar a corrección a 5100. Cementos Argos también rebotando, recordemos los 8800, 9000 como zona de resistencia, dependerá de los resultados empresariales cambiarnos esa dirección, así que por ahora también se acerca a zonas de resistencia. Mientras esté sobre los 8600 todavía existe la probabilidad de continuar con el movimiento alcista. 8600, entonces el soporte para continuar con ese rebote técnico, acercándose a 8800, 9000 como las zonas de resistencia. Y Cemex Latam Holding también logra aguantar en el gap, así que los 13200 queda como el nuevo soporte. Recordemos que ese pequeño gap era zona de soporte. Mientras esté sobre los 13200 hay un espacio para volver a 14.500. Importante entonces los 13200, perder ese nivel generaría entonces caídas del activo. Canacol sigue el sesgo alcista. Vamos a colocar un nuevo soporte en 12.700. Creo que estaba en ese nivel, no, 12.700. Mientras siga sobre el 12.700 puede avanzar a 13.400, 13.800, 14. La tendencia alcista continúa para Canacol con soporte en 12.700. Con concreto, bastante volatilidad entre el rango del 3.50 y 4.50 y mucho volumen en el día de ayer. También llama la atención este volumen que logra generar un ascenso importante. Así que mientras se mantenga sobre el 1.400, hay posibilidades de romper hacia el 480 y 500. 1.400 la zona de soporte. Si logra mantenerse sobre esos niveles por los volúmenes del día de ayer, el movimiento abriría espacio para movimiento alcista como escenario probable entre 1.450 y 1.480. Corficol continúa el movimiento de rebote, soporte ahora 34.600, mientras esté sobre 34.600 hay un espacio para volver a 35.836 en primera instancia. Evaluaremos entonces mayores resistencias en caso de que el movimiento sea rápido, pero por ahora 34.600 el soporte que protege el rebote técnico para el mercado, para Corficol. Ecopetrol también rompen el día de ayer el 5.50 con volumen. Ayer la bolsa manejó un volumen bastante interesante, así que el 5.60 queda como nuevo soporte. 5.60, mientras esté sobre el 5.60 hay un espacio para volver al 3.800 y 4.000. Vamos a ver hasta dónde llega el avance. Por ahora el 3.550, 3.560 es la zona de soporte para continuar el avance, donde el 3.800 es el escenario más probable. Hay algo de resistencia importante, pero por ahora continúa entonces el movimiento de rebote técnico como escenario probable para Ecopetrol. Empresa Energía Bogotá también rebotando 1.400 como la zona de soporte. Mientras logre mantenerse sobre ese 1.400 todavía podemos ir hacia los 1.470 como zona de resistencia, 450, 470. Esa zona de resistencia es bastante importante para lo que es la acción de Empresa Energía Bogotá, es el rebote técnico. Así que por ahora 1.400 es el soporte para continuar con ese movimiento de rebotes y zonas de resistencia. El cóndor, que sufrió descensos con bajo volumen, trata de recuperar un apoyo ceñido alcista en términos de velas, así que en 1.200 el nuevo soporte. Si logra aguantar el 1.200 tiene espacio para volver a 1.300. 1.200 la zona de soporte. Si logra aguantar ese nivel podría volver a repuntar. Si pierde los 1.200 volveríamos a tener descensos. Enca, que sigue sin marcar precio, expectativa de los resultados empresariales, sigue con 9.29 como la zona de soporte. Si logra aguantar esos niveles y romper el 10, iniciaría nuevo movimiento alcista como escenario probable dentro de las ondas de Elliott. ETB tampoco ha vuelto a marcar precio, 450 contra 400 como los niveles probables. Éxito se ha tornado algo lateral, aguanta los últimos mínimos. Un poquito de indecisión, volumen promedio, interesante, posible señal de compra en MACD. Está un poco más difícil de lo que parece. 25.500, vamos a dejarlo como soporte. Mientras aguante esos 25.500, hay posibilidad de volver a 27 y 27.700. Entonces, importante los 25.500 como la zona de soporte hacia los 27, 27.500. Grupo Argos continúa el escenario de rebote. Recuerden, los 19 es la zona de resistencia importante. Dependerá de los resultados empresariales también si pasa o no ese nivel, es el escenario probable.
Mientras aguante los 18.200, hay espacio para llegar hacia los 19. No descarten que el mercado de pronto en euforia logre romper un rato estos niveles, pero veamos que por ahora el sesgo es alcista, 18.200. Perder 18.200 lo llevaría de nuevo a la zona de los 17. Grupo aval, 1200 como resistencia, 1140 como soporte. Mientras esté sobre los 140 hay espacio para volver a los 1200 también en rebote técnico. El mercado entonces rebotando durante esta semana. Grupo Sura logra aguantar la vela de indecisión. Recordemos que falta el detonante de los 30.500. Si logra romper los 30.500, este volumen puede presionar hacia los 32.300 como escenario probable. Así que 30.500 la resistencia importante a batir para lograr generar un movimiento alcista. De no lograr pasar esos niveles de 30.500 y ruptura de los 26.600, iríamos a 28.600, 28.700 como zona de soporte. ISA sigue contra los 8.000, seguimos 8 contra 7.500, en esos 8 siguen apareciendo vendedores con fuerza y con volumen, llama mucho la atención, me causa bastante curiosidad esa cantidad de volumen que está negociando y el comportamiento. Así que si hay posibilidad de ruptura del 8, creo que ampliaríamos la probabilidad de ascensos hacia los 8.500. Existe probabilidad de ruptura de los 8 si logra aguantar los 7.700. Si logra aguantar los 7.700, aumenta la probabilidad de ruptura de 8 hacia 8.500, por la presencia de volumen que me causa bastante curiosidad. En caso de romperse los 7.700, iríamos de nuevo a 7.100, 7.200. También ese volumen puede llegar a presionar a la baja si los vendedores que aparecen en esta zona logran tomar control del mercado. Así que 7.700, su ruptura lo podría llevar a 7.200. Isagen, tema de estabilidad, 3.050 contra 2.930. Posiblemente continúe en esa zona hasta que se conozca más detalles sobre el proceso de emisión. Y mineros, el oro, veamos, está un momento 1.260 la cotización. Vamos a dejar el 3.200 contra 2.800. Vamos a ampliarle el rango. Igual no hay mucha liquidez, no ha marcado precios del 5, así que 3.200 contra 2.800, no hay rangos por ahora. Nutresa, fuerte volumen el día de ayer, pasando los 24. Recordemos que esos 24 eran el nivel a batir para poder lograr un impulso alcista. Mientras esté por encima, perdón, de los 24, aún existe probabilidad de 25 y 25.300. Van a ser los nuevos niveles de resistencia. 24 el soporte, gran vela, volumen relativamente alto, no tanto, así que por ahora seguimos en rebote técnico con soporte en 24 hacia las zonas cercanas a 25, 25.200 como niveles de resistencia. Preferencial aval, 1.200 puede existir mientras esté sobre el 1.150. Si logra aguantar el 150 todavía podemos avanzar al 1.200. Si rompe el 1.150 falla el rebote técnico. Avianca Holding también avanzando hacia los 4.200. Aquí vamos a encontrar una resistencia importante. Hubo buen volumen el día de ayer en Avianca Holding. Si logra pasar los 4.200 y soportarse en el día de hoy en el cierre, es probable que abra de nuevo la puerta hacia los 4.400. Igual seguimos sobre la zona de promedios móviles de 20 y 40. Así que será importante pasar a ese 200 para volver a tener un sesgo mayor alcista. Por ahora estamos llegando a una resistencia importante. Si no la pasa, podría volver de nuevo a niveles de 4.000. Estamos en zona de resistencia para Avianca Holding. Preferencial Bancolombia, fuerte impulso en el día de ayer con mucho volumen. Bastante volumen. Igual chocó el 23 y aparecieron levemente vendedores. No obstante, vamos a hacer lo siguiente. Si aguanta los 22.500 hoy y presiona los 23, abriría espacio para los 23.600 y ahí conoceremos entonces el tema de emisión. Recordemos que toda esta última caída fue el pánico generado por toda la situación. Gran parte del movimiento de emisión ya está descontado en este rango de precios, por lo que no se descarta que la emisión tenga rangos cercanos a los 23 como escenario probable, un poco más alto de lo que están entonces los analistas. Importante esos niveles en de 23, posiblemente ya este rebote empieza a encontrar algo de indecisión en esta zona a espera de proceso de emisión. Carvajal Empaques no marca precios del 21, sigue 3.000 contra 3.300. No tenemos cambios significativos para Carvajal Empaques. Preferencial Cementos Argos. Tenemos 9.000, la resistencia 8.800, 8.900, 9.000. Vamos a ver qué pasa en esa zona. Hoy posiblemente llegue a esa zona de resistencia.
y será, digamos que responsabilidad de los resultados empresariales si volvemos a sesgo alcista o no. Estamos entonces llegando a resistencia para Cementos, Argos, Da Vivienda. Tenemos entonces también vela de volatilidad intentando los compradores aparecer en 22, en 20.100 y vamos hacia los 22.400. Son los dos rangos, 22.400 contra 20.100. Los dos niveles, perdón, que comprenden ese rango donde hay 50% de probabilidad de ascenso como de descenso. Grupo Argos recuperando hacia los 19, recuperación con bajo volumen. Claramente el volumen no está acompañando los movimientos en este activo, así que vamos a estar muy atentos a esa zona de resistencia, los 19, 19.200, donde podría aparecer algo de toma de utilidad de los últimos movimientos. Estamos contra resistencia también en Grupo Argos. Y Grupo Sura, si logra aguantar los 31, hay espacio para 32, 32.200, importante esos 31 como soporte para seguir con el rebote de corto plazo. Si pierde los 31 habría riesgo de descenso de nuevo a los 33. Importante 31 como soporte de corto plazo. Y para terminar, Pacific Rubiales, donde el escenario probable sigue siendo ese comportamiento lateral de 32.500 y 29.800. Así que por ahora la lateralidad continúa, los volúmenes no se han incrementado de forma significativa y continúa la indecisión. Ruptura del 29.800 podría llevarlo de nuevo hacia niveles de 28 y más abajo. Mientras aguante esos niveles puede llegar tarde o temprano a 32, 32.500, pero la lateralidad continúa siendo el escenario más probable para Pacific Rubiales, tanto por técnicos como por fundamentales. Así que en términos generales no descarten que hoy sea otro día de volatilidad al inicio de la jornada, pero que las acciones logren mantener ese sesgo alcista en el mercado internacional. Acciones locales también tienen que estar muy atentos a los soportes de corto plazo para aquellos activos que hasta ahora están rebotando, algunos que están llegando ya a resistencia, no descarten leve toma de utilidad por cierre de semana. Pasemos a las preguntas. Entre tarde, por favor, repetir Ecopetrol. Si aguanta 3.550, todavía puede avanzar hacia sus 3.800 y 4.3550 el soporte de corto plazo del escenario probable que sigue siendo un rebote técnico. Es cierto que fondos de pensiones están vendiendo acciones de PREC. Información de... Bueno, no sabemos exactamente, esto es un mercado ciego. Al ser un mercado ciego no se conoce quién, pero por ahora no se le ve un sesgo alcista a Pacific Rubiales, simplemente un comportamiento lateral. Aquí pasó todo el tema de la recompra. Recordemos que para tener una tendencia alcista tiene que haber un panorama fundamental mucho más sólido y todavía viene todo ese temor del proyecto Star y Kifa hasta que no se resuelva esa información, pues posiblemente no tenga un sesgo alcista Pacific. Recuerden que si rompe estos niveles, pues la presión bajista. No importa quién compra, quién venda, lo importante es la tendencia del activo. ¿Me repites el análisis de ISA, por favor? Entonces, 8.000 es el punto interesante. Hay mucha presencia de vendedores. Si logra romper los 8, podemos avanzar a 8.500. Eso existe mientras esté sobre 7.700. Si logra aguantar 7.700, hay espacio para romper ese nivel. Si lo pierde, podríamos volver a 7.400, 7.100. Históricamente, siempre se han mantenido esos 1.000 pesos aproximados entre Grupo Sura y Preferencial. Recordemos que el dividendo preferencial hace esa diferencia, es un dividendo preferencial por 3 años y por lo general se mantiene esos niveles. Obviamente hay posibilidades de hacer unos movimientos por spread, pero pues digamos que por ahora no vamos a hablar mucho de eso. ¿Cómo se puede participar en la misión de Bancolombia? Está abierta para todo el público, incluso para regla 144A en mercados internacionales. Ya se les enviará todo el detalle de cómo participar en la misión cuando se conozca el tema de book building y la parte operativa. Ya recibirá información por correo. Ecopetrol empezó con un gap que no cubrió y el DMI empezó a mostrar alza. ¿Qué posibilidades hay de que siga subiendo? Son bastante altas las probabilidades mientras esté sobre 3.550. Así que por ahora el escenario más probable es que el mercado continúe rebotando. Puede informarme estado de Celsius. El repunte ha sido significativo y ya está llegando a zonas de resistencia. ¿Cuáles acciones aparte de Bancolombia tienen emisión? Por ahora solo tenemos la emisión de Bancolombia para abierta a todo el público, ya como salió el prospecto de emisión. Nos falta el rango de precios. En la gráfica de Ecopetrol se muestra un volumen de 22.000 cuando fue de 75.000 millones. ¿Por qué? Recuerden que las gráficas es la cantidad de acciones, no el efectivo, no el monto negociado, sino cantidad de acciones. Importante cantidad de acciones en el volumen. Así que muy atentos a los soportes de corto plazo en el día de hoy. Posible escenario de recuperación de todavía rebote técnico. Atentos a aquellos activos que ya están llegando a resistencia. Y muy buen día para todos. Nos vemos la próxima semana.